Mi prima se burlaba de mí en cada cena familiar por no tener una empresa. Pero yo soy dueño del taller donde llevan el suyo cada mes. Cuando llegó llorando por el precio, le ofrecí un descuento. Le dije, tranquila, la familia siempre tiene prioridad hasta en la lista de escasos recursos. Vivo en un barrio caluroso del sur de Estados Unidos donde los autos no son lujos sino salvavidas, y donde si te quedas tirado a mediodía te fríes como huevo en comal antes de que llegue la grúa. Mi taller está en una esquina con sombra, un local de ladrillo gastado que heredó el olor a aceite quemado y café recalentado desde antes de que yo aprendiera a cambiar una llanta. Lo levanté a puro pulmón, jornadas que empezaban antes del amanecer, manos negras de grasa y ese orgullo medio testarudo que te da saber que, cuando un carro entra echando humo o llorando anticongelante, aquí no se muere. No seré el típico cabrón con traje y reloj fino, pero mi gente come de este piso manchado, mi hermano menor en recepción, un compa que empezó de aprendiz y ahora manda en la Bahía Grande, y yo, dueño y capataz. Con un imán para clientes que llegan jurando que su coche solo hace un ruidito y termina siendo la ópera completa. En la familia, sin embargo, mi trabajo siempre fue tema de chisme, sobre todo por culpa de mi prima, esa bendita alma llamada Carla. Que cada reunión se las arreglaba para recordarme que según ella yo no tenía empresa sino un tallercito donde te pringas de grasa, palabras suyas, no mías. Carla es de esas que aprendieron inglés con acento de influencer y español con acento de regaño. Se metió al mundo de los cosméticos por internet allá por un otoño de hace varios años y le pegó mediana suerte. Entre anuncios en redes, paquetes con papel rosa y un socio de mirada resbalosa que dice ser experto en crecimiento, compraron un par de camionetas blancas para sus entregas locales. Esas furgonetas que pasan todo el día haciendo paradas cortas y arranques bravos que se comen la transmisión como si fueran chicles. Irónico o no, adivinen dónde terminan esas camionetas cada mes cuando les truena la paciencia. Aquí, en mi taller, en la bendita Bahía Grande donde reina el elevador hidráulico que me costó más que un carro usado. Y sí, para rematar el cuadro, la mitad de las veces la que viene a llorar con voz de novela es la misma Carla, aunque en la mesa de la abuela le encante soltar veneno. Me acuerdo de una Navidad, cena llena de pavos resecos y risas incómodas, cuando ella dijo que algunos nacen para mandar y otros para engrasarse, y yo, con una cerveza tibia en la mano, solo pensé hijo de la chingada. Si supieras lo dependiente que eres de esta grasa. Lo más cabrón de Carla no son sus comentarios, sino la manera en que lo suelta, como si estuviera rezando y esperando amén, que si mi empresa, que si mi equipo, que si mis métricas. Como si la vida se tratara nomás de dashboards y no de arrancar motores a las 6 de la mañana para que los clientes de verdad puedan llevar a sus hijos a la escuela. Mi tía, su mamá, siempre le aplaude con una sonrisa que parece pegada con pegamento, y remata con esas frases de telenovela donde dice lo que dijo la tía: mijo, hay que pensar en grande. Yo respiro hondo, me trago la grosería y regreso a mi realidad, un lunes con fila de coches, un martes con entrega de refacciones atrasadas. Un miércoles con un cliente que llega jurando que él sabe de mecánica porque vio un video y termina dejándome un capricho mal apretado que me roba media tarde. Aún así, uno aprende a escoger sus batallas. En la familia, la paz no la da la razón sino la paciencia, y yo tengo la paciencia curtida a punta de tornillos barridos por manos ajenas. El negocio de Carla, por fuera, brilla como foto filtrada, moños, etiquetas, frases motivacionales impresas en cartulina que cuelgan en una oficina con olor a vela de vainilla. Por dentro, es otra historia, rutas mal planeadas, camionetas que salen con el tanque a medias, chóferes que llaman a la mitad del día porque se calentó el motor en un alto. Y un socio que jura que todo se resuelve optimizando flujos mientras le tiembla el ojo cuando le menciono la palabra mantenimiento. Cada vez que una de esas camionetas cruza mi cortina enrollable y se sube al elevador, yo veo el mismo patrón: llantas gastadas porque no rotaron a tiempo, pastillas de freno que ya están pidiendo auxilio. Y esa transmisión que ya huele a quemado desde que el chofer mete reversa como si fuera competencia. Lo veo, lo anoto, lo explico con calma, y al final viene la parte que a nadie le gusta, la cotización, la maldita cuenta del dolor de cabeza. Lo que pasa es que, en mi taller, yo tengo reglas, y una de ellas es que no me hago el héroe barato. Cobro lo justo por horas, por piezas,
por la experiencia de saber cuando una vibración te está hablando bajito de un desastre anunciado. A los clientes regulares les hago un cariñito, un descuento decente cuando corresponde, ese que no me quiebra pero los hace volver con gusto. A la familia, mira, soy de corazón blando, pero tampoco de la clase pendeja que se deja sangrar. Si hay abuela, niños, emergencias de verdad, uno hace lo imposible. Si hay burla y cara de superioridad, la prioridad se vuelve otra, la de que aprendan a respetar a quien mantiene sus ruedas girando. No me malentiendan, no camino por ahí buscando venganzas, lo mío es más silencioso, el tipo de lección que se enseña en una boleta bien escrita y un trabajo impecable. Pero la vida también te pone el lente en la frente y te dice ándale, ahora sí, enséñale a esta gente cómo se sostiene un negocio sin selfies. La gota que colmó el vaso llegó una tarde pegajosa, de esas en que el aire se siente como sopa caliente. Cuando Carla cruzó la puerta con los ojos rojos y la voz hecha trizas diciendo que su camioneta principal se había quedado tirada en medio del tráfico. Que el chofer la dejó botada y que el repartidor nuevo no sabía ni abrir el cofre. La vi entrar con la camiseta pegada a la espalda por el sudor, el maquillaje un poco corrido y esa mirada de sácame del hoyo ya que he visto 1000 veces en clientes que nunca pisan una alfombra roja. Dijo que estaban en cierre de mes, que tenía pedidos atrasados, que por favor la ayudara con lo que fuera, que necesitaba el vehículo andando para ayer. Yo sentí esa mezcla rara de compasión y coraje, porque uno no es de piedra, pero tampoco es tapete. Mientras mi compa subía la camioneta al elevador y el olor a transmisión quemada nos golpeaba la nariz, me la llevé a la oficina, la senté frente al escritorio rayado por años de cotizaciones. Y le expliqué con calma de adulto a adulto lo que había y lo que no, que el arreglo no era barato, que no era magia, que implicaba pedir piezas y dedicarle buena parte del día, que se podía, pero que tenía un costo. Carla soltó un quejido como de perro atropellado y comenzó con el discurso que conozco, que somos familia, que tú sabes que yo siempre te recomiendo, que mira, primo, no seas así, ayúdame. Todo eso dicho con la prisa en el pecho y la soberbia todavía flotando en el aire como perfume que no se va. Y ahí, lo juro por mi madre, sentí cómo se alineaban los planetas del coraje con los de la serenidad. No levanté la voz, no hice show, no fui grosero por deporte. Abrí la computadora, saqué la cotización con cada parte bien puesta, cada hora bien contada, cada centavo justificado en lenguaje de humano. Respiré hondo y se la giré como quien ofrece un vaso de agua fría después de un coraje. Vi su cara, la forma en que se le tensó la quijada, y entonces solté la frase que me salió más dulce que cualquier postre, le dije que tranquila, que la familia siempre tiene prioridad, incluso en la lista de escasos recursos. Y que por eso le iba a ofrecer un descuento. La palabra descuento le iluminó los ojos por un segundo como si le hubieran perdonado la vida. Hasta que los volvió a clavar en el papel y se dio cuenta de que el famoso descuento era un recordatorio en letras claritas de que las bromitas y las humillaciones tienen un costo que tarde o temprano se paga. No era un truco, no era una venganza de película con música dramática. Era una verdad escrita con la tinta de quien se ha partido la madre por años y aprendió que ser familia no te da pase libre para pisar el trabajo de nadie. Se quedó callada, tragó saliva, y yo, con la calma que da ver el tablero completo, me recliné en la silla y esperé a que procesara lo que de verdad estaba en juego, no solo la reparación de una camioneta, sino la reparación de un respeto. Porque sí, esta historia va de aceite, sudor y facturas, pero también va de dignidad, y carajo, es así que no entra en promoción. Aquí empezó todo. Lo demás, lo que vino después con sus idas y vueltas, con sus silencios en la mesa y sus llamadas a deshoras, lo contaré en las actualizaciones, una por una, sin prisas, tal y como se vivió. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde aquella tarde en la que Carla entró al taller casi llorando. Yo seguía con mi rutina normal. Entre clientes que llegaban con carros que olían a quemado y señoras que juraban que su camioneta solo necesita un ajuste chiquito aunque al levantar el cofre se descubriera medio apocalipsis mecánico. No había vuelto a saber nada de ella y honestamente pensé que se había tragado su orgullo y estaría buscando otro lugar donde la trataran como reina. Sin embargo, cierto martes, con el calor pegando tan fuerte que el concreto del estacionamiento parecía derretirse, la vi entrar de nuevo.
Esta vez no venía llorando, venía con esa sonrisa cínica de siempre, como si lo de la vez pasada no hubiera pasado, como si nunca se hubiera sentado en mi oficina suplicando ayuda. Traía otra de sus camionetas, una blanca con los logos de su empresa medio desteñidos en las puertas, y apenas la estacionaron ya se escuchaba el motor cascabeleando como si trajera piedras adentro. Yo ni tuve que revisar para saber que esa cosa iba a dar problemas serios. Me acerqué a recibirla y apenas crucé la puerta de la oficina la escuché soltar su comentario venenoso disfrazado de chiste. Dijo algo como que esperaba su trato VIP porque era familia y que no me fuera a poner difícil como la última vez. Yo no dije nada, solo asentí, tomé los datos del vehículo y le pedí a uno de mis muchachos que lo subiera al elevador. El sonido era claro, bronca de motor y bronca grande. Mientras hacíamos la revisión, yo iba armando el presupuesto. Las piezas no eran baratas y la mano de obra tampoco, porque eso no era un arreglo de 20 minutos. Era un trabajo que implicaba desarmar, limpiar, ajustar y volver a montar con paciencia. Carla se sentó en la silla frente a mi escritorio, jugando con las llaves de su camioneta como si el ruido del motor fuera un simple detalle menor, y me preguntó con tono dulzón cuánto le iba a costar. Yo imprimí la hoja con la cotización y, después de los costos normales, le agregué una línea final escrita a mano donde puse, descuento aplicado, 0%. Razón, sarcasmo insufrible. El silencio que se hizo después valió oro. Carla me miró con los ojos entrecerrados, como si no pudiera creer que yo hubiera escrito eso. Después frunció la boca y dijo que me estaba pasando de gracioso, que no me convenía perderla como cliente porque su empresa movía dinero. Yo me eché hacia atrás en la silla y le respondí, sin levantar la voz, que si encontraba un lugar más barato y más rápido, adelante, que lo intentara. No le deseé suerte ni nada, simplemente le dije que nada me haría más feliz que no tener que verla entrar al taller con esa cara de reina ofendida. Salió refunfuñando, con el papel arrugado en la mano y el aire cargado de ese orgullo que no la dejaba reconocer que dependía de mí. Yo pensé que ahí quedaría todo, que esta vez de verdad buscaría otro taller y dejaría de darme vueltas. Pero 3 días después, justo un viernes a media tarde cuando yo ya estaba cerrando facturas, la vi regresar. No entró ella, entró el chofer, un chavo joven que se veía más incómodo que si lo hubieran mandado a pedir fiado. Traía las llaves en la mano y me dijo, casi en susurros, que habían intentado en otro taller, pero allá les habían dado un presupuesto todavía más alto. Que además les habían pedido dejar la camioneta una semana completa porque tenían retrasos, y que Carla no podía darse ese lujo. El chofer me dejó las llaves sobre el mostrador como si estuviera depositando un objeto maldito, y yo asentí con calma. No dije nada, no hice comentarios sarcásticos, no celebré ni sonreí de más. Simplemente abrí una nueva orden de servicio y mandé a los muchachos a trabajar. Esa fue la primera vez que entendí con claridad que el juego ya no lo estaba jugando yo. El tiempo y la realidad iban a encargarse de mostrarle a Carla lo que valía mi trabajo, y yo no tenía que gritarlo ni restregárselo en la cara. Bastaba con esperar, porque tarde o temprano todos regresan al único lugar donde de verdad los atienden bien, aunque les cueste tragarse el orgullo. Actualización 2. Pasó cerca de un mes desde aquella visita con sonrisa cínica y hoja arrugada en la mano. La vida siguió con su ritmo de taller, mañanas que olían a café viejo, filas de coches que parecían llegar todos con la misma tos, y esa música de herramientas que, aunque canse, al final suena a casa. Cuando mi abuela anunció su cumpleaños, ese que siempre celebramos con mesas plegables en el patio de mi tía y un desfile de tuppers con ensaladas imposibles y arroz con sabor a infancia. Yo ya tenía decidido que no iba a hablar de trabajo. Me prometí llegar con camisa limpia, uñas sin rastro de grasa y la cabeza ligera. Compré un ramo de flores de centito en el supermercado, una tarta de 3 leches de la panadería del barrio y me presenté temprano para ayudar a poner las sillas porque a mi abuela le encanta que todo se vea bonito. Con esos manteles de plástico que no perdonan una cuchillada y unos vasos rojos que siempre faltan cuando la gente se pone alegre. La tarde estaba tibia, soplaba un aire flojo que movía apenas las series de luces colgadas entre el garaje y la cerca. Los niños corrían con pistolas de agua, los tíos se disputaban la parrilla como si fuera campeonato y mi tía, la mamá de Carla,
Circulaba con la cuchara de servir como si fuera varita mágica repartiendo porciones y consejos que nadie pidió. Yo estaba en mi papel de nieto aplicado, ayudando a mi abuela a acomodar los regalos sobre una mesa, cuando sentí ese cambio en el ambiente que solo anuncia la llegada de alguien que ama ser el centro. Carla apareció tarde, con un vestido demasiado ajustado para una reunión familiar de patio trasero y unos tacones que clavaban el pasto. Venía del brazo del socio, ese tipo que habla de estrategias como si decir la palabra 3 veces hiciera aparecer camiones nuevos, y traía una sonrisa que no tocaba los ojos. Saludó con besos en el aire y enseguida plantó, como quien pone bandera, que venía saliendo de un día loquísimo en la empresa, que si los pedidos, que si los números, que si la expansión. Todo en diminutivo cuando habla de los problemas ajenos y en superlativo cuando habla de lo suyo, un talento natural para ponerle brillantina a los desmadres. Yo me mantuve al margen, sirviéndome un plato con lo justo, un poco de carne, un trozo de maíz asado, una cucharada de ensalada de papa de esas que se sienten como abrazo frío. Los saludos fueron correctos, sin hielos ni abrazos extra, y me puse en una mesa de la esquina con mis primos que siempre han sido buena onda, los que trabajan en cosas normales y no miran a nadie por arriba del hombro. Entre risa y risa, el tema se volvió inevitable. Mi tío, el que es bueno para sacar conversación cuando se le suben los humos a alguien, preguntó en voz alta si las famosas camionetas seguían dando lata. Lo dijo con ese tono de curiosidad de quien ya sabe la respuesta pero quiere ver el circo. Carla se acomodó el cabello y soltó que estaba todo bajo control, que tenía un equipo increíble y que las unidades estaban perfectas, que cualquiera que supiera manejar no tendría problemas. Y ahí, como si el universo tuviera sentido del humor, el socio metió la pata, dijo medio bajito, pero lo suficiente para que los más cercanos escucharan. Que habían tenido un par de incidentes con una de las furgonetas porque andaba haciendo un ruido raro desde hacía días y que por cuestiones de calendario no la habían podido llevar antes. Yo mordí el maíz y no abrí la boca. Por dentro, sin embargo, sentí ese cosquilleo de cuando la realidad le pisa el talón a la fanfarronería. Mi tía, en su papel de animadora oficial, se volteó hacia mí con esa sonrisa que aprieta y soltó que, ya que estaba ahí, porque no compartía un tipcito rápido para cuidar motores, así, en confianza y sin cobrarnos. También preguntó, como quien no quiere la cosa, si de casualidad yo no estaría exagerando con los presupuestos y si por ser familia no debería portarme más flexible. La frase me atravesó como astilla, pero no me fui por la tangente. Le conté, sin adjetivos y con la calma que te dan los años, que los motores no se cuidan con trucos ni con videos de internet, que se cuidan con hábitos, con paradas a tiempo. Con revisiones que no se patean para la semana siguiente, y que sí, a la familia se le trata con cariño. Pero que confundir cariño con dejar que te suban a la espalda es cosa de gente que no sabe la diferencia entre una mesa y una alfombra. Dije que los presupuestos que entrego son la suma de piezas reales y horas reales, y que si alguien encontraba una forma honesta de hacerlo más barato, pues bendiciones, adelante. Lo rematé con una sonrisa chiquita, no de burla, de esas que dicen ya estuvo, no voy a pelear. Carla soltó entonces la frase envenenada de cada reunión, esa que ya tiene memorizada. Hizo un chiste sobre que hay quienes hacen dinero de verdad y quienes se manchan de grasa, y que al final del día el mundo se mueve por la gente que arriesga. Lo dijo mirando a la mesa como si fuera una conferencia y no la fiesta de una señora que nos enseñó a todos a no ser mamones. A mí me ardió la nuca, me dieron ganas de mandarla al carajo con palabras grandes y claras, pero respiré y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Fue mi abuela, con su voz cansada y dulce, la que puso las cosas en sitio. Dijo que al pan se llega con manos limpias o sucias pero se llega trabajando, y que uno de sus recuerdos favoritos era verme de chamaco limpiar herramientas viejas en el garaje de mi abuelo, que eso era crecer. No andar midiendo a la gente por quién manda y quién no. La mesa se quedó callada un segundo largo, de esos que pesan. Luego se oyó el sonido salvador de la cuchara contra el plato pidiendo atención para cantar las mañanitas, y el mal rato se disolvió en ese coro desafinado que siempre nos regresa a la tierra. Después de la tarta, cuando ya la noche se había puesto más fresca y los niños estaban rendidos sobre las sillas, Carla se me acercó con una copa en la mano. Tenía esa sonrisa de gata que ofrece trato pero guarda uñas.
Dijo que quería dejar atrás los malentendidos y que a fin de cuentas todo quedaba en familia, que si podíamos hablar de un arreglito de precios para futuros trabajos porque, según ella, si me portaba listo, su empresa podía traerme mucho volumen. Yo me reí sin dientes, de esas risas que no invitan a nada, y le expliqué que volumen sin respeto sale caro, que yo no compro paz con descuentos que me rompan la espalda. Que la última vez que salió de mi taller con una cotización en la mano se fue directa a buscar quien le dijera lo que quería oír, y que ese jueguito no iba conmigo. Le repetí, despacito, que el cariño no paga la renta, que el respeto sí, y que si quería trato especial, el trato especial que ofrezco a mis clientes de verdad es el de cumplirles lo que prometo y no mentirles en la cara. No le gustó. Me llamó orgulloso. Me dijo que yo traía rencores viejos y que no sabía ver más allá de mi banquillo de herramientas. Dijo, con esa voz picada, que ella estaba pensando en crecer y que yo estaba atorado. Me reventó algo por dentro, porque uno también se cansa de que lo pinten como chico cuando carga todo el maldito cuadro. Le contesté, con esa calma que adquiere filo, que crecer no es gritarlo, que crecer es pagar sueldos a tiempo, licencias, inspecciones del condado. Seguros que cuestan como pecado y aún así no recargarle esa angustia al cliente, que crecer es sostener un local abierto cuando cae lluvia o pega el sol. Que crecer es dormir poco pero dormir tranquilo porque no le mentiste a nadie. Le dije que si algún día quería hablar de eso sin la nube de superioridad sobre la cabeza, yo estaba, que a la familia no se le cierra la puerta. Pero que tampoco se le presta la casa para que llegue a restregarte su alfombra nueva. La conversación no dio para más. Ella se fue con el socio a ocupar la mesa grande y yo me quedé un rato con mi abuela, ayudándola a recoger platos. Mi abuela me tocó el brazo y dijo que no me envenenara, que el orgullo ajeno es como humo, que si lo sigues con la mirada te lloran los ojos y no ves nada. Nos reímos bajito y yo me ofrecí a cambiarle el foco del porche en la semana. Luego vino el ritual de las despedidas largas, esa procesión de abrazos y promesas de vernos pronto que nadie cumple, y me fui a casa con el olor a carbón metido en la chamarra y un cansancio que, más que físico, era moral. En el auto, de camino, pensé en cómo la vida te empuja a elegir qué batallas pelear y cuáles dejar que el tiempo resuelva. Decidí que con Carla, mi pelea sería no pelear, trabajar bien, cobrar lo justo y dejar que la realidad le ajuste el espejo. El lunes, con el taller despertando a paso de resaca y las llamadas acumuladas como si el fin de semana hubiera sido liga de autos descompuestos, escuché el buzón de voz. Había mensajes de madrugada. Era la voz del chofer de Carla, ese chavo de mirada honesta que nunca se ríe de mis chistes pero siempre dice gracias. Contaba, con esa mezcla de pena y prisa, que la camioneta principal se había calentado en plena ruta y que necesitaban que la recibiera cuanto antes, que ya habían perdido entregas, que Carla estaba que echaba lumbre. Volví a escuchar los mensajes para anotar detalles y llamé de regreso. Me contestó Carla con el tono de quien manda y no pide. Quiso saltarse la fila, quiso que le apartara la Bahía Grande, quiso que yo hiciera espacio porque su empresa no podía parar. Le respondí que mi agenda no era una alfombra voladora, que había gente con citas de días atrás, que si se quedaba la camioneta la revisaba ese mismo día y le entregaba diagnóstico claro, y que si quería servicio express. Eso tenía un costo adicional porque express significa mover ficha y pagar el precio del movimiento. Me lanzó un suspiro lleno de dagas y dijo que entonces hiciera lo que pudiera, que ya veríamos. Colgué y me fui a la bahía con esa paz sin música que te da haber puesto un límite sin gritar. Mientras los muchachos empujaban otro coche y el elevador cantaba su canción metálica, pensé que la supuesta venganza no era un golpe ni una trampa, era este hilo que yo había decidido tensar con constancia. Hacer que el respeto se pagara a su tiempo, convertir cada somos familia usado como palanca en un somos familia que cabe en el marco del respeto, ni más ni menos. Y a medida que revisábamos la nueva lista de pendientes, me encontré sonriendo por dentro, no por maldad, sino por esa sensación rara de ver la justicia moverse sin que uno la empuje. Como el péndulo que sola regresa al centro. Sabía que habría más episodios, más cenas con frases finas y más llamadas a deshoras, pero también sabía que en mi terreno las reglas no las dicta el ego, las dicta la realidad, y carajo, esa siempre cobra puntual. Actualización 3.
Habían pasado varios meses desde aquella fiesta en el patio de mi tía y desde las llamadas cruzadas a deshoras donde el chofer de Carla dejaba mensajes con voz cansada, y el verano se había instalado con todo su mal humor, pegando la tarde al asfalto y volviendo el aire de la oficina un caldo denso que sabía a café recalentado y plástico caliente. En el taller, el ritmo seguía como una canción que ya no sabíamos de memoria, mi hermano abriendo la cortina de metal antes de que amaneciera, Marcos, el más veterano de los muchachos, controlando la bahía grande con la autoridad tranquila de quien ha visto de todo, y yo caminando de un auto a otro con la libreta en la mano, aprobando diagnósticos, llamando a proveedores, lidiando con ese desfile infinito de realidades que es un negocio donde a la gente se le paran los planes por culpa de un motor que tose. Habíamos actualizado el letrero de políticas con un mensaje simple, nada de letra chica ni tecnicismos, solo la regla que sostiene la casa, autorizaciones por escrito, depósito para trabajos que se comen el día. Y la promesa que sostengo con los dientes de que aquí no se miente, se trabaja y se cobra lo justo, ni un centavo menos ni un centavo más. Entre el zumbido de los elevadores, el chasquido de las pistolas de impacto y las voces mezcladas en inglés y español de los clientes, el mundo parecía lo bastante estable como para que yo me diera el lujo de no pensar en Carla durante un buen rato, hasta que el azar, que es un cabrón con buen oído, se acordó de ella a media tarde de un miércoles que ya venía torcido. La llamada entró con esa urgencia descompuesta que anuncia desastre incluso antes de que contestes. Reconocí el número de inmediato y, aunque mi mano quiso ignorarlo, apreté el botón y dije mi nombre con el tono plano de quien ya sabe que le van a pedir magia. Era Carla, con la voz rota de coraje, diciendo que su camioneta principal se había quedado muerta a media autopista, que el chofer la había orillado como pudo mientras los carros le pitaban cabreados y que el olor a quemado había llenado la cabina como si una fábrica se les hubiera metido en el pecho. Soltó un rosario de culpas, que si el tráfico, que si el calor, que si el chofer nuevo, que si el universo, pero lo único claro era que necesitaba una grúa ya y que me estaba pidiendo prioridad. Tratamiento de alfombra roja, salvoconducto directo a mi bahía grande sin pasar por la fila de gente que llevaba días esperando. La escuché desahogarse, dejé que el aire se me desinflara en los hombros y le dije que sí, que llamara a la grúa y que la trajeran, que aquí la recibíamos y diagnosticábamos en cuanto entrara, y que si quería servicio express. Ya conocía el precio de mover piezas en un tablero donde cada casilla es tiempo de alguien más, mascó la palabra precio como si le supiera a moneda humana y colgó prometiendo llegar ella misma porque, según dijo, no iba a dejar esta mierda en manos de nadie más. La grúa apareció al rato, ese camión que parece dinosaurio cansado, arrastrando la furgoneta blanca con los logos de su empresa arrugados en las puertas como calcomanías mal puestas. Al bajarla, el olor nos golpeó sin pedir permiso, una mezcla amarga de aceite recalentado, plástico rendido y ese tono atostado que no tiene poesía, solo factura. Marcos, que tiene el oído afilado como cuchillo, me miró de reojo y dijo que aquello no iba a ser feliz, que el corazón de ese trasto venía reclamando cariño desde hacía semanas y que ya estaba cobrando su venganza. Asentí sin teatralidad y di la orden de subirla, mientras el chofer, pálido y con las manos temblorosas, me explicaba que llevaba días escuchando un quejido metálico que se asomaba apenas al acelerar. Y que lo había reportado, pero que siempre había otra prioridad en la oficina. Otra entrega, otro calendario, otra maldita urgencia que supuestamente no podía esperar. Le di una palmada en el hombro, le ofrecí agua fría y le dije que me dejara a mí el coraje, que él había hecho su parte metiendo el bulto a salvo hasta donde se pudo. Y que ahora tocaba escuchar qué diablos tenía que decirnos ese motor. Carla llegó con los ojos encendidos, los tacones clavándose en el concreto como si quisiera pelear con el suelo, el maquillaje batallando contra el calor y esa energía de huracán que mete ruido aunque no diga nada. Se plantó en la oficina, soltó que su día se había ido a la mierda, que iba atrasada con pedidos, que si no le ponía su camioneta a rodar esa misma tarde iba a perder clientes, contratos, dignidad y vaya usted a saber qué más, y remató con esa frase que yo ya conocía del repertorio. Diciendo que a fin de cuentas éramos familia y que esperaba que yo fuera flexible con la cuenta porque, palabras suyas, ser de casa debería significar puertas abiertas. Se lo escuché todo sin levantar la vista de la pantalla,
abriendo la orden con mis dedos ya pequeños de tanto teclado, y cuando paró para respirar le repetí, despacio, como si estuviera amarrando una cuerda alrededor de la conversación, que sí, que la familia tiene prioridad en mi taller, prioridad para ser tratada con la misma claridad que el resto, ni más ni menos. Y que eso empezaba con la verdad, la cosa olía a tragedia y había que abrir, limpiar, cambiar y armar con cariño, sin truco ni milagro, y que el costo iba a ser el que fuera, con su desglose correcto y, si quería, con servicio express, que también tiene su nombre, su tiempo y su precio. El diagnóstico nos tomó menos de lo que hubiera querido porque el desastre cantaba, la parte central del conjunto que hace que el auto vaya para adelante y para atrás había estado trabajando a regañadientes. Con piezas que ya no pedían ayuda, la reclamaban a gritos. El aceite estaba oscuro y cansado, con ese tono de me cambian cuando me acuerdo que no engaña a nadie. Y el sistema que aguanta los arranques bravos venía con marcas de batalla que decían sin metáforas que alguien había pasado semanas ignorando señales. No le eché un discurso grandilocuente, no me fui por las ramas con tecnicismos, agarré el papel, lo escribí como se debe, con palabras entendibles, y se lo puse en la mesa, horas de trabajo explicadas con claridad. Piezas nuevas donde no hay vuelta de hoja, y el total expresado en simple humano, ni números ni términos rebuscados, solo la realidad en carne viva y tinta negra. Abajo, en la línea que tanto morbo provoca, escribí con letra pareja lo que había decidido desde el principio, descuento familia de exactamente $0, y debajo, sin dibujar sonrisas. La razón por la que tanta gente se hace bolas, una sola oración que me ha tocado tatuar en la frente de más de un cliente altanero, la frase que dice que el respeto se cobra en la misma moneda en que se entrega. El papel no fue un golpe de teatro pero sí un espejo. Carla lo tomó como quien toma una serpiente, leyó cada punto en silencio y se le marcó la mandíbula de ese modo que sabemos que anuncia pleito. Dijo que el total le parecía una grosería, que en otro lado se lo dejaban más barato, que por qué carajos yo le estaba poniendo ese renglón con letra clarita sobre el descuento. Que para qué diablo sirve ser familia si no es para que te echen la mano cuando la vida te patea, y que además tenía prisa. Mucha prisa. Tanta prisa que según ella yo debía parar el taller y armarle un altar a su camioneta. Yo escuché todo eso como quien oye una tormenta detrás de una ventana gruesa, asentí 2 veces para no parecer mueble y le señalé, con la misma mano con la que aprieto tuercas, el letrero de políticas. Autorización por escrito, depósito para abrir el trabajo, tiempos estimados que se respetan y, si quiere que salga hoy, el costo extra del servicio de emergencia, que no es capricho. Es el precio de pedirle a tus muchachos que cancelen horas planeadas para correr detrás del incendio de alguien. Que no quiso escuchar los chasquidos que hacían sus fierros. No lo dije con ira, lo dije con ese tono que se te queda cuando ya no tienes ganas de discutir y solo quieres que el mundo funcione con la decencia de una fila bien hecha. La sala de espera no estaba vacía y el espectáculo no pasaba desapercibido. Había un señor mayor con gorra de béisbol que olía a tabaco suave y miraba la escena con esa mezcla de curiosidad y juicio de quien ha visto a muchos gallitos tropezarse con su propio canto. Y una madre con 2 niños con camisetas manchadas de helado que miraban a Carla como si fuera una telenovela, la cafetera murmuraba en la esquina, la tele sin volumen enseñaba un noticiero, y sobre el mostrador. El cartel que dice en inglés y en español que aquí no aceptamos cheques parecía sonreír. Carla notó el público y bajó medio tono, sacó el teléfono, marcó con dedos apretados y se puso a negociar con su socio como si yo no estuviera, dijo que el mecánico estaba loco, que me había subido a un ladrillo. Que era un abuso, que cómo era posible que, siendo sangre, yo no le hiciera un favor, escuché la respuesta por pedazos, lo suficiente para entender que del otro lado tampoco había magia. Solo la realidad de que la furgoneta parada valía menos que una promesa, de que los repartos sin ruedas no existen, y de que al final del día alguien tenía que firmar para que esa cabrona volviera a moverse. Colgó con un bufido y me dijo que lo hiciera, que abriera, que arreglara, que tenía que salir hoy, que haría lo necesario con el depósito pero que no esperaba que yo fuera tan inflexible como una puerta de cárcel. Tomé la hoja, marqué el servicio de emergencia, dicté a mi hermano que preparara el cobro del anticipo y le pedí a Carla que firmara la autorización con su nombre completo y la fecha escrita en palabras.
Como hacemos cuando queremos evitar que la gente luego finga que no sabía, lo hizo con una mano dura que apretaba la pluma como si fuera arma. Y dejó el papel a un lado con esa mezcla de rendición y rencor que uno aprende a reconocer como la señal de que, si todo sale bien, habrá silencio por un tiempo. En la bahía, los muchachos ya se movían con la corriente de quien cambia el plan a media jornada. Marcos dio las órdenes como capitán al que no le tiembla la voz, reorganizó elevadores, ajustó qué entra y qué sale. Y nos metimos de lleno a la cirugía sin metáforas, a ese trabajo minucioso que exige paciencia, manos finas y un oído atento a cualquier maldito sonido que te diga que algo no está acoplando como debe. Yo repartí tareas, pedí refacciones a la tienda que responde rápido, ofrecí pizza para la cena tardía porque cuando empujas un trabajo express más te vale mantener a tu gente con el ánimo arriba. Y me quedé metido hasta los codos en la realidad que a Carla tanto le desagrada nombrar, el esfuerzo sostenido y silencioso de hacer que las cosas rotas dejen de estar rotas. La noche fue cayendo como una sábana pesada, el calor aflojó apenas, el ventilador de la oficina siguió haciendo su ruido de hélice vieja, y a eso de una hora que mi abuela llamaría decente. Salimos a probar la furgoneta por la cuadra, sin alardes, escuchando el ritmo del motor con esa atención que solo le pones a lo que puede darte un mordisco si te confías. Volvió a entrar suave, sin quejas raras. Sin ese rugido tenso que traía desde sabe cuándo, y regresó a la bahía para el último repaso. Apretar aquí, revisar allá, confirmar que el tablero no avisaba nada que no supiéramos, que el olor a tostado era solo fantasma del trauma reciente. Preparé la factura con la calma de siempre, le puse la fecha en palabras grandes, el detalle del trabajo en un español que entiende cualquiera, el total escrito en letras completas para que nadie se haga bolas. Y en la parte de abajo, donde pongo notas para mí y para el cliente, redacté la frase que había pensado desde que la grúa dobló la esquina: la familia siempre tiene prioridad, y sí, también en la lista de escasos recursos. Porque la prioridad que yo entiendo empieza y termina con él. Respeto mutuo. Carla volvió a la oficina con el cansancio resbalándole por los hombros, tomó la hoja con menos teatro que por la tarde y la leyó sin prisa. Respirando hondo cuando encontró la línea del servicio de emergencia y sin sarcasmo cuando llegó a la nota final, dijo que iba a pagar, que no le quedaba de otra porque los pedidos no esperan. Y que de todos modos yo me estaba pasando de rígido, que un primo debería, palabras suyas, ceder poquito. Respondí con una paz que me sorprendió incluso a mí, que ceder poquito es el inicio del derrumbe cuando el poco viene con falta de respeto incluida, que aquí no hay medias tintas, que mi gente se rompió el lomo para que su camioneta respirara de nuevo esa misma noche. Y que lo que estaba pagando era exactamente eso, ni más ni menos. No le gustó, no le disgustó, simplemente aceptó que este juego ya no se jugaba con sonrisas de foto sino con reglas claras. Firmó, pagó, se guardó las llaves y dijo con un hilo de voz que me llamaría si sentía algo raro al manejar, a lo que contesté que llamara de todos modos para traerla a revisión a los pocos días, no por negocio. Por salud del vehículo, y que si de verdad quería empezar a ahorrar dinero, lo más barato del mundo era escuchar al carro cuando susurra, no solo cuando grita. Cuando se fue, el taller quedó en ese silencio dulce que solo tienen los locales que ya cerraron después de pelear una guerra chiquita. Apagué las luces por secciones, dejé la cafetera lista para la mañana. Guardé la libreta en el cajón donde duermen los contratos pagados, y me quedé un segundo mirando la bahía grande, que es como mirar el corazón de la casa latiendo todavía. No sentí euforia, no sentí triunfo de película, sentí ese alivio cansado que te avisa que hiciste lo correcto aunque a nadie le haya gustado, y que la venganza, cuando llega limpia, no suena a instrumento afilado sino a fuente que cae en su sitio. Sabía que el cuento no terminaba ahí, que seguirían cenas con sonrisas de cartón, mensajes que mezclan familiaridad con exigencia, silencios incómodos cuando alguien pregunte por números. Pero también sabía que la cuerda ya estaba tensada del lado correcto y que, a partir de ahí, cada visita de Carla al taller venía con la lección incluida: aquí se pagan respeto y trabajo, y eso, carajo, es la única moneda que no se devalúa con el calor ni con los berrinches. Actualización 4. Pasaron alrededor de medio año desde aquella noche en que cerramos el taller con el pulso todavía en el cuello por haber corrido un trabajo de emergencia para Carla.
Y el clima ya había cambiado su carácter de horno enojado por un frío flaco que calaba a la sombra y hacía que el aliento se viera temprano como humo tímido. En el negocio, el ritmo no aflojó, si algo, se volvió más disciplinado. Pinté de nuevo la línea amarilla de seguridad frente a la bahía grande, colgué un reloj barato en la pared que siempre atrasa y organicé las agendas con una firmeza que a veces me supo a terquedad. Pero que me salvó de más de una tormenta. Los proveedores por fin dejaron de tratarme como si yo fuera el niño nuevo y empezaron a tomar mi llamada con esa cortesía sin adorno que solo se gana pagando a tiempo. Mi hermano, que antes veía el mostrador como si fuera una isla en medio de un mar caprichoso, agarró confianza y ya no se encogía cuando alguien quería discutir tarifas. Aprendió a señalar el letrero de políticas con una sonrisa breve y a repetir con calma que la prisa de otros no era una emergencia nuestra a menos que la pagaran como tal. En ese paisaje de rutina bien aceitada, lo único que cambió de verdad con Carla fue su sombra. Dejó de cruzar la puerta con su perfume de anuncio y mandó al socio, a veces al chofer más antiguo. Y de vez en cuando a un repartidor nuevo con mirada de cordero que llegaba con los hombros a la altura de las orejas y las llaves apretadas como si fueran confesión. La primera vez que vino el socio sin ella, entró con una mezcla rara de seguridad prestada y miedo real. Lo vi intentar apoyarse en la barra del mostrador como quien se apoya en un argumento y me lanzó esa frase tan vieja en este país como los carteles de rebajas. Diciendo que estaba allí para construir relación y que si me portaba aliado con su empresa, lo que venía era un mar de trabajos seguros. Casi como si yo necesitara que me recordaran que los motores comen y yo vivo de darles de comer. Le respondí con la voz plana que me sale cuando estoy cansado de circo, que la relación ya existía y que se llamaba calendario de mantenimiento, autorizaciones por escrito, anticipos claros y respeto al tiempo de la gente. Y que si quería que su flota dejara de sangrar dinero en pedazos, el truco era más aburrido que un domingo sin partido, traer las camionetas a revisión en fechas fijas. Cambiar lo que toca cambiar sin hacerse el ciego y dejar de patear problemas hasta que se vuelven tragedia. Me escuchó con los ojos vagando por la pared de filtros, me dijo que entendía, me dijo que sí, me dijo que claro, lo de siempre. Y al final dejó la primera camioneta sobre la línea amarilla con esa obediencia que no suena a rendición sino a cierto alivio, como quien por fin se sienta en una silla que no cojea. A partir de ahí, la visita mensual se volvió costumbre, y cuando digo mensual no me refiero a calendario afinado. Me refiero a esa maldita cadencia en la que el azar y la desidia se dan la mano para traer al mismo taller la misma camioneta con el mismo susurro de problema que se dejó para después. Algunas llegaban con cajas de cosméticos abiertas por la mitad, frascos que olían a vainilla derramados en el piso de carga, etiquetas arrugadas y un rastro de brillo que se metía hasta las alfombras. A veces, cuando subíamos la furgoneta al elevador, se quedaba en el aire un perfume dulzón peleando con el olor a aceite viejo, como si dos mundos estuvieran tercamente obligados a compartir el mismo pecho. Mientras mis muchachos trabajaban, el socio intentaba negociar cada renglón, no con malicia, más bien con esa desesperación con la que uno hace cuentas en la tienda cuando la tarjeta ya está en los huesos. Yo no inventé reglas nuevas para él ni lo quise joder por deporte, saqué del cajón una hoja con un calendario y le propuse algo tan simple que parecía una broma, revisiones programadas, cambios a tiempo, rotación de llantas. Y una llamada breve cada cierto número de semanas aunque todo sonara bien, para agarrar a los problemas cuando todavía son susurros. Le expliqué que lo barato de verdad no era un descuento fantasma, sino evitar que la camioneta acabara pidiendo auxilio con humo en la garganta a mediodía, y que si de veras quería un beneficio. El único que ofrezco sin arrepentirme es prioridad en agenda a quien cumple la suya. Lo vio, lo pensó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien en su empresa me estaba escuchando no por obligación, sino porque ya no tenían ganas de seguir comiéndose su propio veneno. Carla, mientras tanto, se volvió un fantasma con tacones. La veía a través del vidrio de la oficina, parada afuera junto a la camioneta del socio con el motor encendido, hablando por teléfono con ese gesto de quien manda un ejército que en verdad son 3,5 personas. Y evitando cruzar el umbral del taller como si el piso quemara.
Cuando por fin se decidía a entrar, sus pasos venían con la pausa estudiada de quien quiere demostrar aplomo, pero a mí me bastaba ver cómo guardaba los lentes de sol para saber que estaba masticando bronca. Ahora las frases grandotas se le quedaban atoradas, ya no soltaba el veneno fácil de otras cenas familiares, y si abría la boca era para preguntar con una educación un poco ortopédica cuando le tocaba recoger. ¿Cuánto se tardaría una pieza, si de casualidad podíamos adelantar la revisión de la otra camioneta para no pisarnos la manguera nosotros mismos? Yo asentía, le decía con toda la calma del mundo que las cosas iban en camino y que, como siempre, todo estaba por escrito. Hubo un día en que, mientras mi hermano le imprimía la orden, se quedó mirando el letrero de no cheques y soltó, como quien habla sin filtro, que a veces odiaba este país por lo caro que salía cada error. Yo pensé que no era el país, que era el cuento de tratarnos a nosotros como si fuéramos botones en una consola de videojuego, y se me salió, sin miel pero sin azúcar, que la factura más dolorosa siempre llega cuando el respeto se paga en cuotas tardías. La familia, por su lado, giró sin avisar hacia un silencio más cómodo. En la cena de fin de año en casa de la abuela, donde el aroma a canela se mezcla con las bromas viejas y las historias que ya escuchamos 1000 veces, nadie mencionó mi trabajo con esa condescendencia de tarjeta navideña que tanto me encabrona. Carla se apareció con un suéter bonito, el socio colgado a 2 pasos, y se sentó lejos de mí como si la mesa fuera un mapa político que hubiera que negociar. Me sorprendió ver que ayudó a servir, que preguntó por la salud de la abuela sin teatralidad y que, cuando uno de los primos quiso tirar la memeada de que yo siempre huelo a gasolina, ella soltó una risa corta y cambió de tema diciendo que el frío estaba raro ese invierno. No era disculpa, no era abrazo, no era nada de eso, era, quizá, la primera muestra de que se puede estar en el mismo cuarto sin sacar el cuchillo envuelto en papel de regalo. Mi tía, la eterna directora de coro, me lanzó esa mirada de ya, hijo, no la prendas, y yo asentí con la cabeza porque la paz también se trabaja, igual que una rosca bien horneada. Y me dediqué a aplaudir cuando la abuela repartió bendiciones como si fueran billetes de lotería. Volviendo al taller, la rutina con la empresa de Carla se asentó sobre rieles que no eran perfectos pero sí firmes. Empezamos a etiquetar las llaves con nombres claros para no confundirnos entre la camioneta que tiene una puerta con abolladura en el costado y la que traía los asientos manchados de brillo rosa. El socio aprendió a llegar con las autorizaciones prellenadas, a dejar el anticipo sin hacer circo. Y hasta aceptó la idea de que un mensajero pasara a recoger y entregar las camionetas para que los choferes no perdieran media jornada en la sala de espera viendo un noticiero sin sonido. En una ocasión intentó, con voz queda y cara de súplica, que le fiara un trabajo grande prometiendo que el dinero entraba a inicios de la siguiente semana. Le contesté con ese cansancio que ya no necesita muros. Que en este lugar la palabra fiar no tiene traducción porque una vez la usé y me costó más de lo que estoy dispuesto a repetir, y se lo dije sin apuntar a nadie, pero no hizo falta. Los dos sabíamos de qué rostro estaba hablando. Guardó silencio, me dio la razón con un gesto, y sacó la tarjeta del bolsillo con manos lentas, como si le doliera la muñeca. Hubo un día, a mitad de semana, en que me tocó ver la humillación darse la vuelta como una moneda que cae y por fin se queda quieta. Estaba entrenando a un muchacho nuevo en recepción, explicándole la importancia de no prometer milagros y de repetir las cosas en voz suficiente para que al cliente no le quede duda, cuando Carla entró sin avisar. Con un sobre en la mano y la mirada dura. Dijo, sin preámbulos y en un tono que me supo a trago de vinagre, que venía a dejar los comprobantes que me había prometido el socio y a preguntar si podía pasar a la Bahía Grande para ver con sus propios ojos eso que estábamos haciendo a una de sus furgonetas porque necesitaba entender por qué carajos gastaban tanto cada trimestre. Le respondí que sí podía mirar desde la línea amarilla, que con gusto le explicábamos cada paso, y la conduje hacia la parte de atrás donde el aire huele a soldadura, caucho y trabajo. Marcos, sin darse aires, le fue mostrando lo que se estaba cambiando y por qué, con palabras de mercado y no de manual, y ella asentía en silencio como quien por fin decide no discutir con la realidad. Hubo un momento en que se quedó un segundo mirando los dedos de Marcos, esas manos grandes, y soltó lo que parecía un pensamiento escapado. Dijo que hay días en que envidia a la gente que sabe arreglar cosas de verdad. No solo presentar diapositivas bonitas.
No contesté, no hacía falta. El taller entero respondió con ese murmullo de herramientas que es más honesto que cualquier discurso. El cambio también se notó en los pequeños roces que antes eran incendios. Dejó de pedir saltarse la fila con urgencias que en realidad eran torpezas acumuladas, dejó de discutir por la palabra depósito como si fuera un impuesto injusto, y empezó a llegar con la lista de pendientes preparada. De modo que yo podía planear y no andar improvisando como mago de feria. Y aunque la cartera de la empresa seguía flaca por decisiones que no me correspondía juzgar, el tono en el mostrador bajó varias rayas y la conversación empezó a parecerse a la que se tiene cuando dos adultos entienden que nadie le debe nada al otro más que la decencia del trato. No voy a fingir que me volví santo ni que la venganza dejó de tentarme con su dulce barato. Cada vez que firmaba una factura grande y recordaba las cenas donde me llamaron chico y pringoso, me asomaba la sonrisa torcida. Pero esa sonrisa ya no salía a pasear en la cara, se quedaba adentro, como una lucecita que te dice que no perdiste el tiempo pidiendo respeto, que lo cobraste a tu manera, sin echar mano de la misma soberbia que te hicieron tragar. En una reunión familiar de domingo, cuando el fútbol ocupaba la tele y la cocina olía a alitas y ajo, Carla se sentó a mi lado con un plato en la mano y, sin mirarme, me preguntó si creía que tenía sentido vender una de las camionetas más viejas antes de que empezara a tragarse más dinero. Le respondí con esa honestidad que a veces me convierte en el enemigo, que si no podía sostener un calendario de cuidados, lo más prudente era quitarse de encima el hierro que no iba a respetar. Y qué mejor era quedarse con menos unidades y tenerlas al día que andar presumiendo flota a medias. Asintió lento, murmuró que a veces le pesa admitir cuando se equivoca, y yo no agregué ni una palabra de más porque hay victorias que se echan a perder si las vistes con confeti. La escuché decir que haría números, que hablaría con el socio, que haría lo que fuera menos seguir gastando en parches, y por primera vez en años supe que no estaba posando para la familia, estaba hablando consigo misma. Lo más curioso de todo fue cómo cambió mi propio humor. Al no tener que batallar cada semana con la sensación de estar cargando a cuestas el ego ajeno, el taller se me volvió más liviano. Me alcancé probando a mí mismo esa idea que me había estado rondando desde que abrí las puertas por primera vez, ofrecer un plan formal para pequeñas flotas del barrio, con revisiones programadas, avisos por mensaje. Un archivo sencillo con el historial de cada unidad y una explicación escrita en lenguaje humano de cada peso cobrado. No inventé el hilo negro, simplemente le puse nombre a la constancia. Lo pegué en un cartel y, para mi sorpresa, las preguntas empezaron a llegar no solo de la empresa de Carla, también de una taquería que reparte en sus propias camionetas y de un contratista que trae herramientas en la caja de una troca que ya canta ópera. Y mientras todo eso ocurría, Carla se mantuvo a raya, ni humilde ni altiva, solo civil, dejando que las camionetas entraran por la puerta del único taller al que vuelven cuando quieren salir andando sin drama. Si eso no es la forma más limpia de venganza que conozco, no sé cuál sea. Para cuando el invierno se convirtió en un frío resignado y las mañanas claras empezaron a oler otra vez a primavera lejana, yo ya había aceptado que esta historia no iba a tener cierre con trompetas. Su venganza, la mía, todas esas palabras gordas que tanto usamos, terminaron reducidas a un puñado de escenas sencillas, un socio que por fin entiende un calendario, un mostrador donde ya no se levantan voces. Una puerta que Carla cruza cada tanto sin disfraz de reina. Y aún así, los meses siguientes todavía guardaban una vuelta de tuerca, una de esas noticias que caen como moneda pesada sobre la mesa y cambian, por fin, el mapa de la conversación. Pero eso ya es otra parte, y llegará con su propio olor a realidad cuando toque contarla. Actualización final. Había pasado casi un año desde aquel primer enfrentamiento serio en el que Carla entró llorando con la camioneta muerta en plena autopista y yo le puse la factura frente a la cara como quien pone un espejo. El tiempo se había encargado de acomodar las piezas, el taller estaba más sólido que nunca, mis muchachos tenían trabajo de sobra y yo ya no me preocupaba cada fin de mes por ver si alcanzaba para pagar la renta del local. Habíamos agarrado más clientes de flotas pequeñas, como repartidores de restaurantes y un par de contratistas que traían camionetas cargadas de herramientas, y ese flujo constante nos dio estabilidad. Lo curioso fue que la empresa de Carla,
la que ella presumía con tanto ruido en cada reunión familiar, ya no brillaba con el mismo barniz. Las camionetas seguían entrando a mi taller, pero cada vez en peores condiciones, y se notaba a kilómetros que el negocio no estaba generando lo que ella gritaba desde su pedestal. Un viernes de primavera, cuando el taller olía a mezcla de caucho y aire fresco porque teníamos la puerta enrollable abierta para ventilar, apareció Carla de nuevo, esta vez sin socio ni chofer, sola. Con un gesto que yo nunca le había visto. Ya no era la sonrisa arrogante ni la cara de reina ofendida, era un rostro plano, cansado, con las ojeras bien marcadas y la boca sin ganas de fingir. Me pidió hablar en privado, y aunque no era mi costumbre dejar clientes esperando, algo en su tono me hizo llevarla a la oficina. Se sentó en la silla frente a mí, esa misma donde meses atrás había bufado de coraje, y por primera vez bajó el volumen. Me dijo que estaba vendiendo una de las camionetas porque no podía seguir sosteniendo el gasto de mantenimiento, que los números no daban, que la deuda con proveedores la estaba ahorcando y que el socio ya estaba más tiempo en reuniones de café que resolviendo problemas reales. Me miró directo y, con una sinceridad que olía a derrota, me dijo que había sido una idiota por burlarse de mí durante tantos años. Que había menospreciado lo que significa tener un negocio que respira todos los días aunque no parezca glamuroso, y que no sabía cómo pedir disculpas sin sonar patética. Yo la escuché en silencio, con los brazos cruzados, dejando que cada palabra se acomodara sola. En mi cabeza desfilaron todas las cenas familiares donde me había llamado pringoso, donde había dicho que algunos nacían para mandar y otros para ensuciarse las manos. Todas las miradas de mi tía aplaudiéndole cada frase como si fuera poesía. Y, sin embargo, lo que tenía enfrente ya no era la misma Carla. Era alguien que por fin había entendido que los negocios no se sostienen con discursos sino con trabajo diario, y que el respeto no es un favor, es una moneda de cambio que se paga siempre. Tomé aire, apoyé los codos en el escritorio y le respondí que no esperaba disculpas, que lo único que había querido siempre era que respetara lo que hago. Que entendiera que mi trabajo también sostiene familias y que si alguna vez pensó que ser mecánico era ser menos, ahí tenía la prueba de lo contrario. Le dije que no guardaba rencor, pero que tampoco me iba a olvidar de lo aprendido, que la familia no es un pase gratis, es un espejo donde uno debería cuidarse de no escupir porque tarde o temprano te toca verte. Carla bajó la mirada y murmuró que entendía, que necesitaba escuchar eso. Dijo que aunque me había dolido, yo nunca le cerré la puerta del taller, que pude haberla mandado al carajo cuando más lo necesitaba, pero no lo hice, y que eso le enseñó más de lo que quería admitir. Me preguntó si podía seguir trayendo sus vehículos mientras intentaba enderezar el barco. Le respondí que, mientras cumpliera con las reglas que ya conocía, las puertas seguían abiertas, porque en este taller todos son clientes, no importa si llevan el mismo apellido o no. Se quedó un rato callada, como procesando la simpleza de la respuesta, y luego se levantó, me dio las gracias en un tono bajito que sonó sincero, y salió sin tacones que sonaran a guerra. Solo con pasos lentos de alguien que por primera vez estaba caminando descalza sobre su propio orgullo. La última reunión familiar fue distinta. En la mesa larga del comedor de la abuela, con los manteles viejos y la cazuela de frijoles al centro, nadie habló de empresas ni de métricas. Carla se sentó frente a mí, me sirvió arroz sin que yo lo pidiera y, cuando alguien intentó hacer la broma de siempre sobre mis manos manchadas de grasa, ella fue la primera en cortar la conversación diciendo que si no fuera por esas manos, muchos negocios del barrio, incluyendo el suyo, estarían muertos. La mesa se quedó en silencio unos segundos y luego siguió la plática hacia otros rumbos, pero yo me quedé con ese instante grabado. Fue como si por fin el ciclo se hubiera cerrado, no con aplausos ni con pleitos, sino con esa frase simple que reconocía lo que siempre debió haber estado claro. Y aunque en mi interior sentí esa chispa dulce de la venganza que se cobró sola, lo que más me llenó fue la paz de saber que ya no tenía que defender mi oficio en cada bocado. Esa noche, de regreso a casa, con el eco de las risas familiares todavía en la cabeza, pensé en lo mucho que cambia la vida cuando dejas de buscar que te reconozcan a gritos y aprendes a dejar que el tiempo haga su trabajo. Mi taller seguía en pie, mi gente estaba conmigo, y la misma prima que un día me trató como si yo fuera menos ahora entendía que, sin el trabajo silencioso y constante de quienes se ensucian las manos, su mundo se detiene.
Y ahí, en esa verdad tan simple, estaba la mejor revancha que pude haber tenido.